Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 55. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de marketing digital, y hoy vamos a hablar sobre liderazgo imperfecto con Jordi Alemany. Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado, preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos! Los líderes efectivos en nuestras empresas toman decisiones estratégicas, motivan y comprometen a sus equipos y son clave en la resolución de conflictos, lo que resulta fundamental para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Jordi Alemany en este episodio, donde vamos a explorar los múltiples aspectos de su filosofía de liderazgo, desde su visión sobre el liderazgo consciente y cómo éste se ha ido desarrollando y transformando con el paso de los años, hasta su personal camino de aprendizaje y evolución. Jordi compartirá con nosotros sus experiencias vividas en diferentes partes del mundo, trabajando para grandes multinacionales, y nos explicará cómo éstas han moldeado su comprensión del liderazgo efectivo. También abordaremos los temas centrales de su libro Liderazgo Imperfecto, donde desmonta las falsas creencias sobre lo que debe ser un líder. A través de esta entrevista, Jordi nos va a invitar a reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestras imperfecciones y cómo éstas pueden convertirse en una herramienta poderosa para liderar de manera más auténtica y más humana. Además, discutiremos sobre la relevancia de la inteligencia emocional en el liderazgo, la importancia de una buena comunicación dentro de las organizaciones y cómo el buen manejo de estas habilidades puede transformar por completo el ambiente laboral. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero contarte lo que ya te llevo contando durante unas semanas atrás, y es sobre la oportunidad que tienes, si tienes una empresa, de utilizar Kit Digital para mejorar la presencia online de tu marca, de tu empresa. Por si no lo sabes, yo te lo cuento de nuevo. Tienes hasta 12.000 euros que puedes solicitar dependiendo del número de trabajadores que tengas, y esos 12.000 euros en forma de bono los puedes emplear en diferentes soluciones digitales. Por ejemplo, una página web, una tienda online, posicionamiento en Google, gestión de tus redes sociales durante un año. Así que si aún no lo tienes, te invito a que contactes conmigo o con mi empresa espacioweb.com y te explicaremos cómo puedes solicitar tu bono y cómo puedes emplearlo. Prepárate para una entrevista llena de aprendizajes, reflexiones profundas y consejos prácticos que podrían cambiar tu forma de ver el liderazgo en el ámbito empresarial. Hoy hablamos sobre el liderazgo imperfecto con Jordi Alemany. ¿Comenzamos? Jordi Alemany es una persona destacada en el ámbito del liderazgo y del mundo empresarial, con una trayectoria de más de 30 años en los negocios. Ha tenido la oportunidad de trabajar en muchos sectores y en diferentes países, y esto pues le ha otorgado un entendimiento global y una amplia perspectiva en la dirección y administración de empresas. Es una figura reconocida como Forbes Top Business Influencer 2022 y LinkedIn Top Voice. Y Jordi ha marcado la diferencia por su habilidad para infundir esa humanidad que es tan necesaria en el mundo corporativo y revolucionar el concepto de liderazgo, ¿no? Que vamos a hablar hoy un poco sobre eso. Y mediante su rol de consultor, de orador, de escritor, propaga su enfoque sobre el liderazgo empático, el bienestar laboral y la creación de vínculos constructivos que favorecen a todos los involucrados dentro del mundo de las empresas. Tengo el placer de charlar hoy con él. Lo descubrí en LinkedIn. Sigo sus frases con fondo amarillo casi a diario
y bueno, son muy inspiradoras y muy motivadoras y muy ciertas también. Y me gustaría dar la bienvenida a Jordi Alemany. Gracias. El peligro de estas intros tan, bueno, pues generosas y amables, es que establecen expectativas y luego es como los trailers de las películas, que ves el tráiler y parece que va a ser un peliculón y a lo mejor por ahí se queda alguien desencantado. Así que intentaremos estar a la altura y que todo el mundo salga contento. Pero sí, a eso me dedico, a eso que has explicado me dedico. Genial. Pues hoy vamos a hablar sobre liderazgo, ¿no? Me gustaría que a través de este podcast se pudiese transmitir la visión que tiene Jordi sobre este tema. Yo he leído su libro, tengo por aquí, y a mí personalmente me lo ha transmitido, lo he leído en agosto, la verdad que ha sido una lectura muy buena. Y me gustó tanto y además Jordi, que es una persona tan cercana, como se puede ver, no tan amable, que aceptó cuando le propuse esta entrevista y por eso hoy estamos aquí. Jordi, ¿qué te parece si hablamos sobre liderazgo? Pues yo encantado porque casi es de lo único que sé. Entonces, si me sacas otros temas, a lo mejor pincho, pero de liderazgo creo que algo podré aportar. Pues mira, Jordi, tengo una pregunta que, sin entrar todavía en el tema, ¿no? que hoy nos concierne. Bueno, te he presentado, he dicho un poco lo que haces, ¿no? Pero también, si alguien sigue esta serie de podcasts, ¿no? De la primera temporada, sabe que normalmente la primera pregunta va un poco más a nivel personal, ¿no? No solamente quiero saber o nos interesa saber qué hace Jordi, sino quién es Jordi Alemany. Pues bueno, Jordi, yo soy una persona, pues, tipo de 52 años, que muy inquieto, con una curiosidad casi innata que además se vio alimentada bueno, pues porque mi padre también lo era un explorador y entonces, pues, desde muy pequeñito me construyó el entorno para que yo me sintiera cómodo, pues, investigando, descubriendo nuevos horizontes, tropezándome y siempre estaba ahí para cuando me hacía algún rasguño, pues darme la mano, levantarme y decirme que eso era parte del camino, que no me preocupase. Y con esa mentalidad crecí. Con 23 años salí de Valencia, que es mi ciudad natal, que, bueno, pues porque en ese momento no me ofrecía las oportunidades que yo creía que podía explotar y no me veía reconocido o no encontraba básicamente mi espacio. Y por hacer el cuento muy corto, porque ya tengo bastantes años, pues pasé aproximadamente 21 o 22 años en 4 continentes trabajando para 3 grandes multinacionales y cambiando de país cada año y medio, 2 años, pues como emprendedor corporativo básicamente. Y una vez que las unidades de negocio estaban establecidas en diferentes partes del mundo, pues bien formando a las personas que las conformaban, bien definiendo mejores prácticas o bien diseñando las estrategias y los planes que tenían que seguir esas organizaciones para tener éxito, no solo para los accionistas, que eran propiedades de fondos de inversión y en todos los casos eran compañías de capital líquido participadas por inversores, sino también para las personas que interactuaban con esas empresas en su día a día, desde los empleados hasta los clientes, los proveedores y la sociedad en general. Y ahí pues empecé a desarrollar una mentalidad de liderazgo más consciente, que es como se viene denominando desde hace algunas décadas, todo y que yo no era consciente de que era así como se denominaba ese estilo que yo trataba de aplicar, hasta que, bueno, pues hace aproximadamente 15 años decidí además investigar, estudiar y formarme académicamente y no solo de forma autodidacta en este campo del liderazgo y la cultura transformacional en universidades y escuelas de negocio de diferentes geografías, en Stanford y en algunas otras aquí en Europa y demás. Y bueno, pues cuando volví a España en el 2015 por cuestiones personales, decidí que una vía de reinvención era compartir todo este conocimiento y ponerlo a disposición de quien considerase que podría serle útil. Y hoy me encuentro pues que gracias a esa generosidad inicial, a ese sembrar, a ese abrir las puertas de un poco de mi experiencia, de mi bagaje y dejarla encima de la mesa, pues mucha gente de forma generosa también ha contado conmigo para que o bien les acompañe, o bien forme a sus empleados, o bien haga de consultor, en fin, pues se ha convertido en un modo de vida y en una fuente de ingresos recurrente que me permite vivir de esto, vivir de esa experiencia que acumulé. Y en lo personal, pues soy un tipo muy preocupado por los míos, que no es un círculo muy grande, es un círculo más bien reducido, la gente que realmente me conoce a fondo y que sabe pues cómo estoy, cuando estoy bien, cuando estoy mal y que solo con una mirada lo descubren. No son muchos, pero son muy fieles, igual que yo trato de serle a ellos. Y en ese sentido, pues cuento con mi mujer, que me lleva acompañando 20 años de esta
aventura, ¿no? Y ha estado en 4 continentes conmigo también. Cuento con 2, 3 amigos de la infancia, desde los 5 o 6 años, que siguen ahí, que no tienen nada que ver conmigo en el aspecto profesional, pero que son almas gemelas en muchos aspectos personales. Y bueno, pues soy una persona que trato de ser cercano, humilde, recordar siempre de dónde vengo. Cuando estaba arriba, pues lo he celebrado. Cuando estaba abajo, pues he intentado pues reconocer qué cosas me han llevado hasta ahí y tratar de mejorar. Y ya está, ese soy yo, no hay mucho más. Muy bien, has hablado de personas que al final yo creo que es lo más importante en el mundo de las empresas, en el mundo de cada uno personal, ¿no? Al final las personas son lo más importante y de eso vamos a hablar hoy también, ¿no? Mezclando un poco toda la parte de empresa con la parte de personas, ¿no? Hay una frase que dice, el liderazgo es humano y por tanto es imperfecto. Esto es una frase tuya. Sí. En tu libro El liderazgo imperfecto, que es este que tenemos aquí, que se puede ver, Educando a los líderes del futuro, desmontas todas esas falsas creencias que debe reunir un líder, ¿no? A mí me resultó bastante curioso precisamente este tema, ¿no? De desmontar esas falsas creencias, ¿no? ¿Qué te inspiró a escribir este libro de liderazgo imperfecto? Pues sí, mira, es una buena pregunta. Me inspiró básicamente que yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes líderes, no solo por su título, su posición en grandes organizaciones, sino también con grandes personas muy generosas y que me han ayudado a crecer y que han ayudado a mucha gente a crecer y han dejado pues su impronta, ¿no? en todos nosotros. Y yo veía a esas personas y luego me veía a mí. Y yo veo poca perfección en mí y en los grandes líderes que he tenido la oportunidad de conocer. Veo más bien personas, pues como ya he dicho, ¿no? Pues con ese componente de generosidad, de humildad, de cercanía, de querer catalizar, de querer ayudar a que otros también pues, puedan tomar ese ascensor del desarrollo, ¿no? Y que tengan la oportunidad de brillar y de, si tienen algún talento, pues de expresarlo y de consolidarlo. Y para lograr todo eso, pues te tienes que equivocar muchas veces. Liderar tiene que ver básicamente con 3 cosas. Una tiene que ver con saber quién eres y qué defectos tienes, porque desde ese autoconocimiento vas a poder mejorar y vas a poder crecer como ser humano en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver con pues, ese autoconocimiento y esa capacidad de expresar quién eres y qué quieres ser, compartirla con otros y servirles de inspiración y ponerle esas pasarelas que les permitan cruzar desde donde están hasta donde desearían estar. Y en tercer lugar, tiene que ver con conseguir resultados. Y hay que conjugar esos 3 elementos. Y no es fácil, porque muchas veces lo que tú desearías o lo que tú querrías ser o tus miedos, tus emociones en general, te impiden ser generoso, te llevan a escenarios donde pues por diferentes circunstancias te comportas de forma egoísta y lastras el crecimiento de otros, incluso a veces lo impides voluntariamente, conscientemente. Y todo eso, pues son situaciones que se dan. Y el que diga que no ha estado en una situación así, pues a mí me genera algún tipo de suspicacia de si realmente habrá tenido una posición de responsabilidad, de alta responsabilidad, porque es muy difícil alinear, es muy fácil hablar de liderazgo consciente y de alinear a los 5 stakeholders y de hablar de cómo satisfacer a empleados, a accionistas, a clientes, a proveedores, pero es que muchas veces los intereses de cada uno de estos grupos de interés, valga la redundancia, están confrontados, son antagonistas. Y ahí te equivocas muchas veces. No hay ningún líder que acierte en todas las decisiones. Y de ahí nace esa necesidad de hablar de liderazgo desde otro prisma. De ahí nace esa necesidad en mi mente de decir, bueno, voy a hablar de liderazgo desde como yo lo he vivido, como yo lo he entendido, como yo lo veo y como yo lo siento. Y no lo siento como un superhéroe que todo lo sabe, que tiene respuestas a todas las preguntas, que nunca tiene miedo, que nunca se equivoca. No lo veo así, no lo he visto así jamás. Lo he visto como alguien que tiene miedos, que se equivoca, que pide ayuda, que reconoce sus vulnerabilidades. Y a mí me ha funcionado ese liderazgo. Y de hecho, cuando he tenido malas experiencias liderando equipos, ha sido porque yo he cambiado algo de lo que venía haciendo de otra manera. Me he vuelto pues más suspicaz, más desconfiado por las circunstancias que fuesen y ahí no ha funcionado. Ahí he entrado en un conflicto continuo con el equipo en el que no me veían como alguien que fuera un referente para ellos o alguien a quien seguir o quien les pudiera guiar, sino como alguien que les estaba fastidiando la vida. Cuando la gente cree que tú les fastidias la vida y se tienen que someter y soslayar a tu voluntad por imposición, no colaboran. Tienden a combatir, tienden a luchar. El cerebro humano
o huye y entonces se van de la organización o lucha y entonces intentan sabotear tus planes. Así que por eso surgió esta necesidad de desmontar todas esas infografías de LinkedIn donde el jefe es malo y el líder es bueno, donde el líder tiene 6, 7 habilidades y virtudes maravillosas que luego resulta que prácticamente ningún ser humano posee o posee de forma permanente, ¿no? Todos tenemos miles de defectos y ahí es donde surgió el liderazgo imperfecto y el título, de hecho, intenta reflejar pues un poco y concatenar todas esas ideas. Al final es un poco, bueno, lo que has comentado, creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, ¿no? Un jefe al final, la persona que te manda lo que tienes que hacer, y un líder es la persona que tiene que hacer que, bueno, que tú te puedas desarrollar, que los trabajadores o los empleados y demás se puedan desarrollar profesionalmente, pero también personalmente, ¿no? Porque al final, dentro de las empresas se pasa mucho tiempo juntos y como no haya ese desarrollo personal, al final, hoy día yo creo, Jordi, no sé si estás de acuerdo conmigo también, en que ha cambiado la manera en que los empleados se relacionan con las empresas. Antes, las empresas tenían la facilidad, digamos, de poder, oye, yo te pago a ti, tú tienes que trabajar, pero hoy los empleados eligen a las empresas. Entonces, tienen que encontrar un ambiente como el que tú estás diciendo, ¿no? De estar delante de un líder en el que puedas confiar, que te inspire y que te ayude a desarrollarte profesional y personalmente, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gusta decir que vivimos en dos universos laborales paralelos o empresariales, si quieres. También me gustaría matizar algo que has dicho al inicio de la pregunta o de la afirmación, que es que pues hay que procurar que se desarrollen en el plano personal y profesional los empleados. Yo creo que todos los seres humanos somos un único plano que abarca nuestra vida, y la vida está compuesta por diferentes elementos, pues nuestras amistades, nuestra familia, nuestros afectos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra espiritualidad. Y entonces, cuando uno de esos planos o uno de esos elementos se desequilibra, afecta al resto porque están interconectados. Cuando tú tienes una bronca con tu hijo, con tu pareja y vas a la oficina, no dejas esas emociones en la puerta con el paraguas y el abrigo, Claro. porque no puedes. Y al contrario Y también. viceversa, cuando tienes una historia con tu jefe o con tu compañero o compañera, llegas a casa y te viene tu pareja a dar un abrazo y dice, déjame que hoy no estoy para mucho cachondeo, ¿no? Entonces, somos un solo ente. Hecho ese matiz, efectivamente la relación ha cambiado, pero no en los dos universos. Existe un universo que todavía es muy amplio y es el mayoritario, de sometimiento y de imposición, de empresas que compiten básicamente sin estrategia y por precio. Son la gran mayoría, porque tenemos, en particular en España, en el mundo latino, tenemos un tejido productivo muy atomizado, con más de un 99% de pymes en todos los casos. Apenas un 1% en el mejor de los casos son grandes empresas. Y esas pymes, en su mayoría, en un 55%, están constituidas, lideradas, desarrolladas y gestionadas por personas que en un 55% de los casos, como digo, no han terminado la secundaria y se han hecho a sí mismos. Entonces, sí, son duros porque se han tenido que jugar su patrimonio, su vida, pero entienden muy poco de personas y de emociones. Entienden más bien de ordeno y mando y de yo me estoy jugando aquí mi dinero, no me jodas, con perdón de la vulgaridad, ¿no? Entonces ahí, cuando ponen el foco exclusivamente en yo me estoy jugando lo mío, se olvidan de que lo que tienen alrededor son personas. Desafortunadamente, la gente que tiene que trabajar en ese tipo de empresas, que son la mayoría de trabajadores todavía, también son gente con poca cualificación y que lo único que tienen para aportar en términos de valor son sus manos y muchas horas y la capacidad de esfuerzo y de energía de aguantar 10, 12, 15 horas tirando el carro. Claro. Estoy hablando de sectores como la hostelería, como el turismo, como el retail, como el transporte, como la construcción, como el servicio doméstico, como, en fin, los cuidados. Estoy hablando del 65% del tejido industrial español y en algunos casos en LATAM del 70-75% del tejido productivo de esa región tan amplia y tan extensa con más de 400 millones de personas viviendo en ella, como es Latinoamérica. Entonces, en ese universo que hoy concentra 2/3 del universo empresarial / laboral de nuestro mundo latino, todavía hay mucha subyugación, mucha sumisión y mucha necesidad. Y por tanto, todavía siguen teniendo que aguantar a ese tipo de jefes que cada vez que se ponen tensos porque la coyuntura y las circunstancias se tornan adversas y ellos han decidido asumir riesgos, pero se tensan porque están poniendo en riesgo probablemente su futuro en muchos casos, tienen que aguantar
que lo único que importe sea eso y que de ahí surjan, que no digo que siempre sea así, pero en algunos casos, los malos modos, las faltas de respeto, el no reconocimiento y el yo soy el que se lo está jugando, tú me tienes que dar gracias por darte un trabajo. Esto lo llevamos arrastrando desde la primera revolución industrial. Es decir, este es el modelo que cuando a finales del siglo XV acaba el modelo latifundista, empieza a construirse un modelo que tiene que ver con el yo empresa, yo capital, ¿no? Con los Medici en primer lugar en Europa, con el Renacimiento en Florencia y tal. Yo soy el que te presta el dinero para que tú sobrevivas, por tanto me debes rendir pleitesía. La pleitesía que le rindas al rey, ahora me la debes rendir a mí también como amo. Bien, todo eso llevamos arrastrándolo desde hace aproximadamente 5 siglos, 6 siglos si me apuras. Muy bien, hay un 25% o un tercio de esos 3/3 de universo laboral empresarial que no es así. Son empresas con alto valor estratégico, son sectores donde el talento es necesario y sin talento no vas a ningún lado. Estoy hablando de sectores como la tecnología, como las comunicaciones, como la banca y las finanzas. En fin, estoy hablando de lo que hoy en día mueve el mundo. De las grandes corporaciones norteamericanas, asiáticas e incluso europeas, aunque menos, que contratan poco porque la tecnología elimina muchos puestos de trabajo de sus procesos, pero que son conscientes de que tienen que cuidar a sus empleados porque si no, sus negocios no tienen viabilidad. Claro. Y ese 25% a un tercio es el que efectivamente está transformando el mundo laboral. Pero no nos engañemos. Todavía hay un submundo donde la cocinera, donde el repartidor de paquetes, donde el señor que está en la línea de producción tiene que aguantar, en muchos casos, a un tirano que tiene muy poca educación y que está acostumbrado a dirigir con el látigo. Y ese mundo todavía está a años luz de cambiar. Por suerte, cada vez más la tecnología nos ayuda a que hayan menos trabajos de ese estilo y a que hayan menos empresas que se puedan permitir competir exclusivamente por tener mano de obra en condiciones precarias. Hay muchas compañías que compiten, como le pasa a China, porque su mano de obra es barata, porque hacen muchas horas extras y no las pagan, o porque, en fin, la gente tiene necesidad y se aprovechan de eso. Para mí ese tipo de empresas no aportan riqueza a la sociedad, aportan riqueza quizá para los fundadores, para esos empresarios que las han constituido, que más que empresarios para mí son autoempleados con un buen empleo y sin jefes, pero no son empresas que aporten una mejora, un bienestar y una riqueza al colectivo social y al planeta en general. Y para mí esas son las dos diferencias. Respondiendo a tu pregunta, y perdona que me haya extendido tanto, pero es un tema complejo, el mundo está cambiando en esa parte del mundo empresarial donde el talento se ha tornado necesario, en esa economía del conocimiento donde sin talento tu modelo de negocio no puede competir. Totalmente. Sí, has comentado antes lo de la necesidad, ¿no? Muchas veces también, bueno, el empleado pues tiene la necesidad y muchas veces pues está un poco asustado de que, oye, no vayas a hablar un poco más y al final acaben echándote, ¿no? Entonces pasa muchas veces eso, yo lo he visto, ¿no? ¿Y tú crees que esta tendencia va a ir cambiando o estamos aquí un poco estancados? No, sí va a ir cambiando porque necesariamente los modelos de negocio están cambiando. Igual que antes, pues habían unas empresas que que aportaban valor con, vamos a decir, con mucha mano de obra que ensamblaba piezas, armaban un coche, pues progresivamente la automoción, por ejemplo, incorporó la robótica, la automatización y fue eliminando manos y agregando más valor gracias a la tecnología. En esos sectores la demanda de talento ha sido constante y recurrente y hoy en día, pues básicamente hay 4, 5, 10 sectores que no generan mucho empleo porque es así, porque tú coges un Amazon y lo comparas con un ExxonMobil o con un Shell de los 90 y contratan la 10ª parte de empleados, pero sí que el talento que necesitan es muy cualificado y con una capacidad, sobre todo, intelectual muy importante. Y ese talento o lo remuneras o no puedes competir, como decía. Entonces, cada vez hay más trabajos que requieren de intelecto y menos trabajos que requieren de mano de obra, pues vamos a decir, poco cualificada. ¿Vale? Sí, sí. Estamos viendo en la hostelería, en España, que es la primera potencia mundial en hostelería, estamos viendo, por ejemplo, que este año han quedado sin cubrir más de 186.000 posiciones de bares, de cafeterías, de hoteles, que tienen los clientes y no encuentran a gente. Y es porque ese contagio, los chavales hoy en día
ya no tienen por qué dejar de trabajar o dejar de estudiar, que seguimos teniendo cifras de abandono escolar altísimas también en España, en la región LATAM, porque cada vez que la economía sufre un periodo, sufre entre comillas, ¿no? Pero experimenta un periodo de bonanza, pues hay más abandono escolar porque la gente quiere ganar dinero, independizarse, emanciparse, etcétera. Pero antes esos jóvenes que con 16 años abandonaban la secundaria acababan irremediablemente poniendo tochos en una obra o sirviendo cervezas a los guiris en Palma de Mallorca, y ahora pues se hacen 3 certificaciones de Microsoft, 2 de tal, y salen del paso y trabajan porque hay mucha necesidad de mano de obra picando código. Claro. Y entonces esos son otro tipo de trabajos que les da otro poder de negociación con respecto a generaciones previas. Entonces los chicos hoy, habiendo vías de, oye, yo en 6 meses, 9 meses me saco una certificación para picar código, para hacerme programador en Java o en cualquier cosa, ¿no? No me voy a un bar a poner copas. Claro, Entonces, eso es lo que está cambiando. Ese tipo de trabajos están generando que la relación entre empresa y empleado se esté revisitando y se esté reequilibrando de alguna manera. Y es ahí donde, pues, por ejemplo, en el sector renovables, fíjate, yo tengo varios clientes, CEOs de grandes corporaciones del sector renovables a los que le hago mentoring y me dicen, Jordi, no encontramos mano de obra. O sea, es que no encontramos ingenieros, no encontramos gente experta en electricistas para montar una planta fotovoltaica, a lo mejor un proyecto de 50 megas, de 100 megas, proyectos multimillonarios. Y no los pueden acometer muchas veces porque no encuentran a la gente y la gente además se les va, porque o les pagas, les cuidas y les das cierto buen trato o se van a la obra de al lado. Entonces, esos sectores son los que están propiciando que en otros sectores se esté reflejando un cierto reajuste en la interacción empresa-empleado. Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer y estamos lejos, porque seguimos dependiendo mucho, sobre todo, como digo, España, seguimos dependiendo mucho de nuestros 8.000 kilómetros de playas, de nuestros 300 días de sol al año, y eso hace que tanto políticos como agentes sociales vayan a lo fácil, vayan en piloto automático y digan, bueno, tiramos de hostelería y turismo, que ya pesan el 13% del PIB, sin reparar en que estamos poniendo todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Y que son sectores muy susceptibles a las crisis económicas de nuestros vecinos. Es decir, cuando los alemanes, ingleses o italianos no pueden viajar, nuestro turismo se desploma, como ocurrió en pandemia. Entonces, nuestro PIB se hunde 12 puntos en lugar de hundirse 3 o 4 que le pasa al PIB alemán o al norteamericano, ¿no? Porque tenemos un mix productivo muy dependiente de esos sectores poco cualificados. Veo que hay un montón de preguntas en el chat. No sé si quieres sacar alguna a colación, porque hay cantidad de preguntas que algunas me parecen interesantes. Claro que sí, claro que sí. Yo lo que pasa es que no las veo aquí directamente. No sé si tú puedes... Sí. Mira, en comentarios había leído, por ejemplo, aquí hay un usuario de LinkedIn que dice, cuando hablas de líderes, ¿a quién te refieres? ¿A quién te imaginas? ¿A quién te imaginas cuando hablas de liderazgo? ¿Al CEO, al director de una unidad de negocio, al director de un departamento, a un mando medio, al empresario de una pyme? Bueno, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Porque el liderazgo es realmente si nos cogemos a la acepción del término, lo que significa liderar viene del inglés antiguo, significa guiar. Básicamente un líder es un guía. Entonces, desde ese prisma, desde ese punto de vista, líder puede ser cualquiera. Cualquiera puede convertirse en un guía, en un referente, en una fuente de inspiración, en darte una buena idea. Cualquiera puede, a través de su influencia positiva, si tiene la capacidad de comunicar, de empatizar y, sobre todo, la experiencia para compartir de manera generosa, pues puede guiar a otra persona. Ahí no estamos hablando de jerarquías, de títulos, y cualquiera puede liderar. Como dice Robin Sharma, pues hay líderes sin cargo, sin título, ¿no? Y independientemente del título en la jerarquía, cualquiera puede ejercer ese liderazgo. Ahora bien, cuando hablamos de una organización empresarial, indefectiblemente, los que tienen la responsabilidad de guiar son, en primer lugar, aquellos que ocupan las posiciones más altas en el organigrama. Porque esa es su responsabilidad. Para eso asumes una posición de mando intermedio o superior. Porque tu función principal es hacer que las cosas pasen, y para que las cosas pasen tienes una serie de recursos que tienes que guiar y que tienes que asignar unas tareas, supervisarlas y garantizar unos resultados, medir y corregir cuando sea necesario. Eso es lo que podríamos llamar liderazgo empresarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no vale solo con tener un buen discurso. Cuando tienes que, como decía yo anteriormente, tienes que no solo conocerte a ti mismo y guiar a otras personas, también tienes que lograr resultados económicos para una organización, pues tienes que
ostentar algún tipo de autoridad, porque si no resulta muy difícil. Si yo soy el recepcionista o la señora que trae los cafés en una oficina, por mucho que yo tenga carisma, que yo tenga una gran capacidad de influencia, podré recomendarle al CEO que se tome una aspirina cuando está malito, pero si le digo que invierta 10 millones de dólares en formar a sus mandos intermedios, no va a pasar. Entonces hay que ser un poco realista y todos esos conceptos un poco que a veces tienden al buenismo de cualquiera puede liderar. Bueno, sí, cualquiera puede liderar, pero sí, pero no. Cualquiera puede liderar en un contexto que no tenga necesariamente que producir un retorno económico determinado. Sí. Y cuando estás en una gran corporación, desafortunadamente los resultados económicos se tienen que producir, ¿no? A mí no me gusta hablar de, no, hay que poner a las personas primero y olvidarme de los resultados. No, hay que conseguir los resultados a través de las personas y que esos resultados redunden en el beneficio de las personas. Esa es la ecuación que funciona. Sí, las otras variables de esa ecuación para mí no funcionan. Esa es un poco mi manera de verlo. Espera, ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eBooks o cualquier otra. Así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros. Nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar. Así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio. Genial. Aquí veo también un comentario. La verdad que está bien hacer esto en directo porque vas viendo un poco los comentarios de las personas, ¿no? Y van opinando y la verdad que es muy enriquecedor. Félix Martínez Fernández dice, oye, ¿por qué seguís hablando de mandos intermedios a estas alturas en lugar de hablar de inteligencia compartida y trabajo colaborativo en equipos de trabajo? Y yo recuerdo que en tu libro creo que hablas de eso también, de una empresa que trabaja de esa manera, ¿no? Un poco que no hay líderes, ¿no? Sino que se forman equipos. Y me pareció muy curioso, no sé si lo quieres comentar. Sí, mira, yo en el libro, al final del libro, hablo, no quiero hacer spoiler, pero al final del libro hablo de un caso de una empresa que se llama Valve Corporation, que se fundó en 1998 y desde entonces pues es un avión, va como un cohete. Tiene menos de 1.000 empleados y la productividad promedio son unos 11 millones de dólares al año actualmente. Son todos ingenieros informáticos y ninguno tiene título. Las mesas tienen ruedas, son móviles y los proyectos los deciden ellos. Así como las horas que trabajan, lo que cobran, quién se lleva el bono, quién se va de vacaciones o a quién hay que despedir. El CEO se limita a contratar y a ejercer la función de despido cuando se lo recomienda el grupo. Funcionan como una tribu, básicamente. Pero eso no quiere decir que haya una inteligencia compartida a todos los niveles. Quiero decir, la organización plana completamente no existe. Y yo hablo del caso de Valve Corporation, que para los que sean gamers o si hay gente más joven en la audiencia que nos esté escuchando, se llama Steam. Es la plataforma más importante de juegos online del mundo. Tiene más de, creo que son 28 millones de jugadores online. No, creo que son muchos más, pero que de forma a diario se conectan unos 28 millones de usuarios, ¿no? Bien, pues incluso en esa organización, que es la más plana que se conoce en el mundo y que el CEO ha ido promulgando su modelo y explicándolo en todas las escuelas de negocios del norte y del sur de América, no ha habido manera de replicarlo al 100%. Porque ese tipo de modelo funciona muy bien cuando pasan tres cosas. La primera, cuando tienes un equipo que puede trabajar de forma completamente aislada o interconectada dependiendo de la necesidad. No todas las organizaciones tienen esa posibilidad. En segundo lugar, necesitas un perfil de empleado que sea altamente responsable y altamente competitivo. Es decir, que se autogestione, que se autolidere. Y encontrar 900 o 1.000 personas que tengan esa capacidad en el mundo latino, a mí me cuesta verlo, ¿eh? Mira que yo abogo por el talento siempre y pongo al empleado primero y todo lo que tú quieras, pero 1.000 que sean perfectamente conscientes, me ha costado encontrarlo y tengo 52 años, no lo he visto en mi vida. Sí, yo te digo que en España es complicado eso, ¿eh? Es difícil, pero en Latinoamérica y en Norteamérica y en China, o sea, es muy difícil que 1.000 personas trabajen así de manera síncrona porque cada uno es de su padre y de su madre y cada uno le duele una cosa. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, tiene que ser, como yo apuntaba anteriormente, en sectores donde el valor sea tan alto y el ratio de rentabilidad sea tan potente que tú te puedas permitir pagarle a cada uno de estos tíos que te producen 11 kilos al año, pagarle uno. Claro. Que es más o menos lo que les paga. Es decir, es que directamente dice, no,
mira, si el proyecto de, no sé, Halo, que es un juego de ellos, factura 500 millones de dólares, de bono os voy a dar 100, el 20% de lo que facture el juego. Entonces, ¿qué empresas se pueden permitir hacer eso? Muy pocas. Claro. Ahora bien, entre el blanco y el negro siempre han habido grises, donde respondiendo a esta pregunta, sí que hay diferentes modelos organizacionales muy interesantes que se pueden explorar, que son hibridaciones, que, por ejemplo, pues en Estados Unidos y en Asia se han utilizado ya desde los años 90 y daré un ejemplo muy claro. Toyota, cuando quiso fabricar el primer coche híbrido del mundo, del planeta, de la historia, el CEO de Toyota era hijo del fundador, no es el actual, es el padre del actual, de Akio Toyoda, hizo un experimento y constituyó lo que se llama un equipo tigre. Ajá. Un equipo tigre es un equipo de unas 50 personas con un conocimiento excepcional acerca de, pues en este caso, ingeniería, desarrollo de modelos híbridos, eléctricos a combustión, etcétera, y los llevó a Hungría y les dio un presupuesto de 400 millones de dólares aproximadamente y 5 años para que construyeran el coche. Y no se metió con ellos para nada y los dejó hacer. Y ellos tenían la completa libertad y autonomía para disponer del presupuesto, para organizarse y para trabajar en equipo. Eso es un equipo tigre. La NASA organiza equipos tigre. Los Navy SEALs organizan equipos tigre. Son equipos donde todo el mundo manda lo mismo. Aunque haya un jefe de equipo, aunque haya un capitán en una tripulación de una misión a la Luna o a Marte o a donde vayan, porque ahora mismo a Marte no hay tripuladas, pero en breve tendremos seguramente. Uh-huh. Ante una situación de riesgo, el que más sabe es el que da un paso adelante y resuelve. Si hay un fallo que tiene que ver con electrónica, pues el ingeniero electrónico. Si hay un fallo que tiene que ver con biomedicina, pues el ingeniero biomédico o el doctor especializado en ese campo, por poner 2 ejemplos. Y eso sí que existe como casos aislados, pero no todas las industrias pueden tener ese tipo de organización. Ahora bien, como he dicho antes, se puede rebajar la verticalidad y se pueden desarmar los silos y generar interconectividades entre áreas, entre funcionalidades. Y eso sí funciona. Eso es un modelo de liderazgo pues más bien orgánico, que sigue teniendo una segmentación de mando intermedio, de ejecutivo, de director, de comité, pero donde todos los miembros del comité, todos los miembros de dirección funcional, todos los mandos intermedios mantienen una comunicación fluida y apuestan por un único propósito, y eso se va trasladando y cascadeando hacia abajo, lo que hace que se desarrolle un sentimiento de pertenencia importante y que todo el mundo empuje en una misma dirección, o al menos la mayoría de las personas que conforman ese equipo. Eso sí que existe y se puede hacer, pero una organización completamente plana, olvidémonos de buenismos, donde todo el mundo trabaja con la inteligencia colectiva, esos son ideales que estamos, en los seres humanos por naturaleza, estamos muy distantes a poder trabajar de esa forma. Incluso en las tribus que más han sobrevivido a lo largo de la historia, han habido traiciones, han habido apuñalamientos y los imperios más grandes del mundo han caído siempre porque alguien ha traicionado. Ha tomado una dirección diferente a la del resto, ¿no? Sí, Entonces, bueno, mi opinión, esto es opinión que no empírica, pero creo que pretender que hayan organizaciones absolutamente sin nadie que gestione es todavía muy idealista. La prueba de ello es que cuando acabó la pandemia, dijeron, ya pueden salir ustedes de su casa, con precaución, por favor, lleven mascarilla. Y hemos visto miles y miles de casos de gente que se pasaba todo por el forro y que no le importaba ni lo más mínimo si mataba a 2 ancianos, porque él, siendo joven, su sistema inmunológico podía resistir el virus del COVID y un anciano de 85 años no. Y no les ha importado organizar fiestas y tal. O sea, el orden en cualquier sociedad siempre ha sido necesario. Eso es lo que me gustaría transmitir. Pues la verdad que es muy interesante lo que dice. A mí me llamó mucho la atención ese ejemplo en el libro, ¿no? Que venía, como tú dices, al final. Y bueno, ha salido aquí en la pregunta, ¿no? De esta persona que está viendo la entrevista, ¿no? Quería preguntarte, Jordi, bueno, tú dices que esto es también una frase tuya, que el líder tiene 3 responsabilidades, ¿no? Es liderarse a sí mismo, liderar a las personas y liderar una organización. Las 2 segundas, pues, pueden ser más obvias, ¿no? La de liderar personas y liderar una organización, ¿no? Pero en la primera, ¿por qué crees que un líder debe liderarse a sí mismo? Bueno, pues yo creo que, Fran, porque si tú no eres capaz de controlar tus emociones, si tú no eres capaz de entenderte a ti mismo, si tú no eres capaz de perdonarte cuando cometes un error, si tú no eres capaz de quererte con tus defectos y con tus virtudes, si tú no eres capaz de escucharte, si tú no eres capaz de calmar tu mente,
si tú no eres capaz de asumir que la vida es un viaje y que no tiene necesariamente que cumplir con unos hitos, si tú no eres capaz de autoconocerte, autorregularte, saber qué te saca de la cama cada día, empatizar contigo y con tus circunstancias sin flagelarte y de, sobre todo, mantener una buena relación contigo mismo, difícilmente lo vas a ser capaz de hacer con los demás. Y esos cinco elementos que conforman la inteligencia emocional de una persona, es autoconocimiento, autorregulación, motivación interior, empatía y construcción de relaciones positivas o gestión de relaciones, son la base de la colaboración, de la innovación, del desarrollo, del crecimiento económico, del crecimiento social. Es decir, toda la humanidad se ha desarrollado y ha evolucionado gracias a que ha habido individuos que han sido emocionalmente inteligentes y gracias a esa inteligencia emocional han sido capaces de perdonar a otros, de colaborar, de ceder, de hacer concesiones, porque cuando uno pierde los nervios en cuanto siente ira o siente cualquier emoción, ¿no? Que todos los seres humanos estamos expuestos a ellas, cuando uno además no entiende sus emociones y por tanto no es capaz de regularlas, cuando uno no sabe qué le saca de la cama por la mañana o lo único que le saca de la cama es hacer dinero, cuando uno no es capaz de reconocer sus errores y perdonárselos a sí mismo y se castiga continuamente cada vez que comete un pequeño error argumentando es que yo soy muy perfeccionista, o cuando uno solo construye relaciones positivas con aquellos que le pueden producir un interés y no trabaja los afectos y no tiene un círculo mágico, como yo he mencionado al principio de la entrevista, de 2, 3 amigos de la infancia, una pareja que te quiera, una familia que te de apoyo en los momentos de dificultad, pues cuando tú no tienes eso, difícilmente tú vas a poder empatizar con las emociones de los demás, vas a entender que alguien un día llore o que alguien un día cometa un error. Y cada vez que lo haga, como tú a ti mismo te castigas, vas a decir lo que dicen tantos y tantos empresarios. Es que yo trabajaba 14 horas al día y no me quejaba tanto. Es que yo, entonces te vuelves un cacho piedra, que se suele decir en mi pueblo, ¿no? Entonces eres un tímpano, un trozo de hielo al que le importan un poco las personas. Y sin ese primer paso, ¿cómo vas a gestionar personas y cómo vas a hacer que esas personas logren mejorar los resultados? Es decir, ese ciclo o círculo virtuoso se rompe en el momento que la primera variable, que es el autoliderazgo, no se da. Claro. Bueno, yo creo que al final el rasgo, no sé si principal, ahí me puedes corregir tú, de un líder es precisamente la inteligencia emocional, porque por mucha formación que tú tengas, por mucho puesto que te pongan, ¿no? Pero si al final tú no eres capaz de conectar con las personas a las que estás liderando, es muy complicado. O sea, tú tienes que saber hacer, o sea, lo que tú has comentado, ¿no? Tienes que saber conectar con esas personas para poder inspirarlas y motivarlas, si no es que es imposible. Claro, absolutamente. Y es que, ya lo hemos dicho, mira, las empresas, tú puedes tirar los ordenadores, las mesas, los armarios, las sillas. Puedes dejar el edificio corporativo donde tengas la oficina. Mientras haya personas, la empresa sigue existiendo. Ahora, si tú tiras a las personas y te quedas con los muebles, las carpetas, los ordenadores, no hay empresa. Esto, si viene alguien y me refuta esta verdad universal, yo encantado de escucharlo. Hasta la fecha, no he encontrado a nadie que sea capaz de refutarla, ¿vale? Las personas, y esto es una obviedad y es un topicazo y hay muchos posts en redes sociales diciendo esta misma frase, ¿no? Pero las empresas las hacen las personas. Entonces, si tú eres incapaz de comprender a las personas, no tienes una empresa. Tú lo que tienes es un grupo de mercenarios con necesidades vitales que las cubre el dinero y que te aguantan porque no les queda otra. Entonces, en el momento que les quede otra, te van a dejar de aguantar. En el momento en que les paguen un ticket restaurant más en la puerta de al lado, se van. Se van. Y ahora tú puedes gestionar tu empresa continuamente, como hay tantas y tantas empresas que yo las veo a diario y me quedo perplejo, ¿no? Con una rotación del 30-40%, con rotaciones del 100% en menos de un año. Toda la plantilla cambia en menos de un año. Empresas pymes, así, conozco, pero con rotaciones del 70%. No se mide porque nadie lo mide, porque nadie gasta dinero en medir ese tipo de variables en la pyme, ¿no? Porque no se le da importancia, pero eso tiene un impacto económico tremendo, porque, mira, en términos tuyos, para empezar, tú cuando cada día se te va un empleado, tú estás malhumorado todo el tiempo. Es un caos. Pero es que tus clientes están malhumorados todo el tiempo y todo el tiempo hay incidencias. Y tú no haces tu trabajo porque tienes que estar continuamente apagando fuegos. Total. Y eso es una realidad en
cientos de miles de empresas en el mundo y muchos de los que las dirigen están tan encerrados en su mentalidad, están tan obtusos, inconscientemente quizá, que creen que eso es natural, que eso es la manera en la que un negocio puede sobrevivir. Y no es así. Hay organizaciones en las que, bueno, si bien no hay jefes, pero la gente trabaja a gusto y no necesita que nadie le esté soplando al oído y persiguiéndole y monitorizándole. Pues y que en el mundo corporativo hay mucha desconfianza con respecto a los empleados, ¿no? En general. Pero hay muchas organizaciones que también las conozco y con las que yo trabajo, que hay una voluntad de que la relación entre, pues esto, las personas que tienen la responsabilidad de liderar y las que tienen la responsabilidad de ejecutar tareas, que son igualmente importantes, mantengan un diálogo fluido y una relación cordial, ¿no? Y cuando eso pasa, es maravilloso. Entonces, el que tiene la responsabilidad de liderar al equipo puede liderar, se puede elevar, se puede dedicar a pensar a largo plazo, ¿sabes? Porque muchas pymes no tienen estrategia, pues se pasan todo el día controlando a sus empleados. Sí, eso es O cierto. reemplazándolos. Entonces hablas con un gerente de una pyme y te dice, es que yo cómo voy a tener estrategia, es que eso es para las grandes corporaciones, es que yo no me da tiempo. Bueno, es que si yo cojo tu agenda seguramente te pasas la mitad del tiempo o metiendo la cuchara en procesos que tú no tendrías que estar o resolviendo incidencias que tú no tendrías que estar tratando si tuvieras el equipo adecuado o, en fin, podría enumerar 1000 cosas, 1000 tareas que no son de un director general. Yo me sorprendió mucho porque hacía mucho tiempo que no veía esa mentalidad. Cuando volví de los Estados Unidos, me pasé muchos años fuera y venía muy poco a España, para mi desgracia, y monté una empresa. Y entonces un día va el comercial, el primer comercial que contraté, Javi, va a ver a un director general de una empresa a ofrecerle nuestros servicios de transporte urgente crítico. Era como un Uber del sector industrial. En lugar de llevar pasajeros, llevábamos pallets, pero en 15 minutos tú nos pedías la furgoneta y la lanzábamos directamente a Alemania, a Bélgica, a Holanda, o incluso te subíamos a alguien a un avión eran servicios críticos, ¿no? Para lo que no puede esperar. Y este tío, el director general, le dice al comercial, no, yo cómo te voy a pagar a ti a 150 euros la hora de furgoneta. Si cojo yo la furgoneta que la tengo ahí parada y voy yo y lo entrego en Albacete o en Alicante. Y el comercial le dijo, pero tú eres el director general de la empresa. Sí, y entonces tus horas valen menos de 150 euros, porque si tus horas valen menos de 150 euros, no me quiero ni imaginar lo que le pagarás a tu gente. Si tú que eres el dueño estimas tus horas en menos de ese valor y te da para dejar la empresa, irte a Alicante a entregar un paquete urgente y perder 2 horas de ir, 2 horas de volver, no quiero ni pensar lo poco que valorarás el tiempo de tus empleados y el esfuerzo que hacen. Y se marchó, ¿no? Y vino y me lo contó. Y es verdad que todavía hay mucha gente con esa mentalidad demasiada que piensan que, bueno, que sus horas como director general están para estar, pues eso, fiscalizando lo que hace todo el mundo porque no se fían de ellos. Lo estamos viendo con el teletrabajo. Está habiendo muchísima resistencia al teletrabajo porque la gente no se fía, ¿no? Mucha gente no se fía. El teletrabajo no tiene nada de malo en términos de confianza. El teletrabajo tiene malo en términos de salud mental, porque cuando aíslas a una persona permanentemente del resto del grupo de personas, si tenía una buena relación, va a tener un impacto en términos de segregación de una serie de sustancias como la serotonina, la oxitocina, que son las que conforman ese compromiso, sentimiento de pertenencia, círculo de seguridad, etcétera. El problema es que como tanta y tanta gente ya no segrega la oxitocina y la serotonina en sus entornos de trabajo porque no se lleva bien ni con los compañeros y hay entornos tan tóxicos en el que todo el mundo va con el codo fuera y mirando que no le apuñalen por la espalda, pues no echan en falta esa serotonina o oxitocina incluso cuando trabajan en remoto. Pero la parte negativa es el impacto del teletrabajo, es el impacto en términos de desconexión emocional de tus compañeros, ¿no? Por el resto, pues es una opción, es un modo de trabajo que para mí, hibridándolo con presencialidad, pues se aportan miles de ventajas en aquellos modelos de negocio donde se puede implantar, obviamente, que tampoco son todos. Pero bueno, sí, en esos mundos empresariales vivimos. Yo creo en el teletrabajo precisamente, bueno, no sé si lo sabías porque no sé si te lo he comentado, yo tengo una agencia de marketing digital, es pequeñita, ¿no? Pero desde la pandemia la verdad que, bueno, nos obligó de alguna manera a teletrabajar, ¿no? Como a todos, ¿no? Gracias a que nuestro, digamos, sector es digital, pues pudimos hacerlo, ¿no? Otros sectores sufrieron mucho más, por desgracia, ¿no? Los sectores que trabajas manualmente, pues al final no pudo ir la gente a su puesto de trabajo, ¿no? Nosotros, la verdad que tuvimos suerte, pero nosotros al final, cuando ya volvimos ya se abrió un poco este tema, ¿no? De poder venir a trabajar, pues decidimos separar como 2 equipos, un poco por precaución, ¿no? Por decir, oye,
el equipo de desarrollo viene un día y el equipo de marketing viene otro día. De manera que si había algún contagio o algo, oye, pues salvaguardamos un poco el 50% Se pueden de la coordinar, empresa. claro. Y Mira, te puedo... dime. No, te iba a decir que te puedo decir que seguimos así hasta ahora. Muy O sea, bien. ya podíamos Muy bien. haber vuelto todos a trabajar y es un sistema que la verdad que Pero si funciona, ¿por qué vas a funciona. impedir que la gente pueda tener algo más de equilibrio vital? Es que no Claro, y tiene además, sentido. o sea, te concilia con tu vida familiar porque tú a lo mejor tienes un bebé y lo puedes tener al lado, ¿no? Que no pasa nada por tener, o sea, la gente está más feliz, Hay mucha gente rinde que más, rinde mucho más, porque además claro. extienden las jornadas sin necesidad de pedírselo muchas veces, Ujú. porque van compaginando esa tarea de que ahora le doy de comer a mi bebé, pero ahora salgo a hacer la compra, pero ahora luego a las 8 me quedo y acabo lo que Mm. no había terminado, ¿no? Sí, En fin, es una cuestión de inteligencia emocional, como te decía anteriormente. De ahí la importancia del autoliderazgo. sí. Preguntaba Ángela, que además es una mentí mía, Ajá. qué hay que hacer cuando le das a un empleado para que rinda y sigue sin rendir. Y eso es una Pues pregunta que a mí me hacen. precisamente es una de las preguntas que tengo yo al final, así que Ángel ha acertado, o sea que perfecto. Pues mira, lo que hay que hacer es, yo siempre digo que hay que seguir el paradigma del autobús. ¿Eh? El paradigma del autobús es muy sencillo de entender y es muy gráfico. Tú, como conductor del autobús que eres, tienes que poner un cartel muy grande en la parte de delante del autobús que diga para dónde va. ¿Eh? Tú lo primero que tienes que decirle a la gente cuál es tu visión y hacia dónde va tu empresa, que es tu autobús. Entonces, a todo el que se suba, le das la bienvenida, le haces un buen onboarding y le das su neceser de viaje, le das su neceser cargado de valor, que es su salario emocional, lo que tengas para dar, para ofrecer. Y a continuación le das el asiento, que esté bien mullidito, que vaya en el asiento donde fisionómicamente encaja. Y entonces, si ves que cuando pincha una rueda del autobús y van 15 de pasaje, ese no baja a cambiar la rueda, pues tú le das un toque de atención. Le dices, oye, mira, en este bus yo te he explicado para dónde va, yo te he dado el neceser con todo lo que necesitabas para viajar cómodo, ¿verdad? Te he dado el asiento que querías, hay que echar una mano cuando tal. Entonces tú le das warnings. Siempre hay que avisar a la gente. No puedes llegar un día y cortarle la cabeza sin previo aviso, ¿vale? No es ni legítimo ni ético. Entonces, si con los warnings no reacciona y tú has hecho todo lo posible, tú lo que tienes que hacer, y lo digo con total claridad, es pulsar el botón de parada solicitada, abrir puertas e invitarle a que salga de tu autobús. Y esa también es una responsabilidad del líder de la organización o de los líderes de la organización. Y yo sé que muchos dicen, y muchos empresarios me contraargumentan, es que despedir en España o en Latinoamérica es muy caro. Y yo siempre les pregunto lo mismo. Y tener a una persona que no quiere trabajar y que está saboteando tu organización y contaminando el ambiente es más barato que despedir. Claro. Pues yo dudo mucho que si hicieras los números te salga más caro un despido. Pero además es que hay otro contraargumento mucho más sólido. Y es que cuando tú has hecho los warnings, cuando tú has seguido el procedimiento que la ley dicta que la empresa debe seguir para despedir a alguien de manera protocolaria y como despido procedente, no te cuesta nada el despido. Porque si tú puedes demostrar la procedencia de ese despido, se va a la calle y no te cuesta dinero. Entonces, eso es una falacia absoluta. Lo que pasa es que lo fácil es decir, es que esta persona no cumple. Bueno, ¿y tú has hecho algo para que cumpla? No, es que no cumple. Entonces la tiro a la calle. No, así te va a costar dinero tirarla a la calle. Porque tú, delante de un juez, no tienes ninguna prueba de que esa persona no cumpla. Entonces, dirigir, que ya no tanto liderar, aquí estamos hablando más de management, también exige seguir una serie de pautas que muchas veces nos las pasamos por allá y no las seguimos. Y la mayoría de pequeños empresarios no siguen ninguna pauta. Un día te cogen el rebote y lo ponen a alguien en la calle y eso cuesta dinero. Pero si alguien lleva saboteando tu empresa durante mucho tiempo y es tan mala persona, tendrás muchas pruebas de que esa persona es un saboteador. Tendrás muchos argumentos como para presentar una procedencia. Pero yo he tenido empresas y he tenido trabajadores, no unos pocos, bastantes trabajadores. Y he tenido maravillosos trabajadores y he tenido pésimos trabajadores. Y con los pésimos me he sentado, he hablado, les hemos dado herramientas, he convocado a todo mi equipo de directores y de managers, oye, ¿qué hacemos con esta persona? Oye, no está funcionando, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con ella, vamos a cambiarla de posición, a ver si funciona mejor en otra posición. Hasta ese punto hemos llegado. Pero cuando no ha funcionado y todo eso estaba con amonestaciones por escrito, que no amonestaciones económicas o de pérdida de derechos, no. Amonestaciones de, oiga, es que le estamos dando todo lo que está en nuestra mano, pero usted es incapaz de aportar. Entonces, esto es una organización con ánimo de lucro, una organización empresarial. Y esas personas, en muchos casos, han terminado marchándose
o si las he despedido, que he despedido a gente a poca en mi vida, pero he despedido a gente, si eran procedentes, he demostrado la procedencia. Y he tenido gente que me ha intentado sabotear. Y he tenido listillas y listillos que se han cogido una baja falsa y los he pescado con la baja falsa y se han ido a la calle sin un duro. Entonces, todas esas excusas yo me las conozco. Pero es que eso es uno de cada 100 o de cada 1000 trabajadores. No, vamos a ver, si tú en tu empresa todos son así, el problema que tienes es que estás contratando muy mal o que las condiciones que ofreces son pésimas. Porque no puede ser que si 8 de cada 10 de tus trabajadores son tan sinvergüenzas, el problema eres tú. Si Claro. 1 de cada 10 o 2 de cada 10 son unos sinvergüenzas, las herramientas, la ley te las pone a tu disposición. Y siempre te va a salir más caro deshacerte de un sinvergüenza que te has podido equivocar contratándolo mal, que no tenerlo en el equipo y que esté contaminando el ambiente y además generando perjuicios. Yo hace poco publiqué un artículo en LinkedIn que se llama Manzanas podridas, las compras podridas o se te pudren en el cesto. Porque suele pasar que contratamos muy barato, contratamos mano de obra poco cualificada, en fin, todo lo que he mencionado anteriormente, sectores poco estratégicos, y entonces lo que nos cae en el cesto continuamente es gente pues, que a nivel ético dejan mucho que desear, que son mercenarios y que no les importa un carajo tu empresa ni tus clientes ni nada. Lo único que necesitan es dinero para pagar facturas. Pero es que eres tú el que estás subiéndolos a bordo. Revisa tu modelo de negocio porque si solo te puedes alimentar de ese perfil profesional, tu modelo de negocio, perdona que te lo diga con todo el respeto, deja mucho que desear. Hay que revisarlo. Porque a lo mejor lo que tienes que hacer es echar currículums, irte a trabajar tú a otro sitio y no estar manteniendo una empresilla que malvive, mal vendiendo y compitiendo de manera deshonesta porque no paga horas, porque, en fin, ese círculo que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo intento ser igual de crítico con unos que con otros. Y es que he estado en todos esos escenarios y ni me creo que todos los empleados sean malos, ni que haya que desconfiar de todos, ni que sean todos buenos. Simplemente digo que si 8 de cada 10 son malos, el problema eres tú. Y si 2 de cada 10 son malos, tienes herramientas para gestionarlo, incluso tu equipo te lo va a agradecer. Así que no busquemos 3 pies al gato. Muchas veces también lo que pasa, Jordi, no sé si coincides conmigo, es que, bueno, no existe comunicación entre el líder y la persona que está trabajando, entonces puede ser que esté en un puesto que realmente no está desarrollando todo su potencial, ¿no? La semana pasada hablabas en el podcast también sobre esto precisamente y de que nosotros somos, o sea, muchas veces cuando nosotros tenemos empleados que no funcionan, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos nosotros y ver realmente si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque pueden tener un talento que nosotros no hemos sido capaces de descubrir y no está produciendo como tendría que producir. Y simplemente con un cambio de puesto, pues le damos a esa persona esa motivación que necesita y esas ganas de trabajar. Y también tenemos algo que tenemos que comunicar también, que yo creo que esto es fácilmente entendible, es que tenemos que tener personas o tenemos que contratar personas que tengan nuestros mismos valores. Porque al final tienen que alinearse con los valores, ¿no? que un empresario da a su empresa y esa persona tiene que coincidir con esos valores, ¿no? Porque muchas veces hay personas, a mí me ha pasado, ¿no? En muchas entrevistas, yo llevo desde 2009 con la empresa y he contratado mucha gente y también se ha ido mucha gente, ¿no? No he despedido a nadie, ¿eh? Tú fíjate, no he despedido a nadie porque he sido un poco selectivo o bastante selectivo con las personas. Yo creo que he acertado, ¿no? De hecho, mi equipo que tengo actualmente no somos muchos, somos unas 15 personas. Pero hay personas que llevan 7 y 8 años aquí y la rotación es muy baja, ¿no? Entonces, algo tenemos que estar haciendo bien. No guardas bien, no guardas bien. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando he seleccionado a personas, y esto no de ninguna manera echarme flores ni mucho menos, ¿no? Simplemente algo de coherencia, ¿no? Que yo creo que todo el mundo entiende. Da igual que sepas más o que sepas menos, porque el conocimiento se adquiere, ¿no? Lo importante para mí siempre ha sido la actitud. Yo nunca he mirado el currículum como tal, ¿no? Sino he entrevistado a la persona y si he conectado con la persona, pues seguramente se ha quedado, ¿no? Que sepa más o sepa menos, a mí no me... Oye, tiene que tener un mínimo, ¿no? De conocimiento, porque tampoco le vas a pagar tú el aprendizaje aquí, ¿no? Porque tienes que... Esto es una empresa con ánimo de lucro, como tú bien dices. Tienes que generar. Claro, pero al final, si tú conectas con esa persona, yo creo que ahí tienes el paso más importante, porque luego, si tiene una actitud buena, el conocimiento se va a adquirir o se va a poner en su casa, va a aprender y en un mes se va a poner en marcha, ¿no? Entonces, muchas veces, es lo que te decía, tenemos que mirar un poco nosotros, los empresarios, y ver si nosotros realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque muchas veces no lo hacemos bien. Mira, los dos procesos que peor hacen la mayoría de empresarios, sobre todo de pyme, son contratar y despedir, porque se hace con urgencia, solamente cuando me hace falta el par extra de manos y ya voy tarde, con poco proceso y generalmente sin apoyo de profesionales de recursos humanos que le puedan validar o poner contra el espejo en algunos pasos del proceso.
porque no se tienen directores de recursos humanos en la pyme, porque el área de recursos humanos se considera un área secundaria. Entonces no hay dinero para eso y me lo lleva el asesor, que es el que me hace el alta y la baja, ¿no? El mundo pyme es muy precario en muchos aspectos. Entonces cometemos el error de contratar a prisa y corriendo y además contratar en base a 3 criterios, que es muy paradójico, pero es así yo diría que en todas las pymes que he conocido, que no son pocas, ¿eh? Y yo he cometido ese error muchas veces. O sea, yo me pongo el primero del desfile, ¿vale? De los torpes. Contratamos, en primer lugar, porque tenga la habilidad técnica. En segundo lugar, porque ya venga con la experiencia, porque así me ahorro la curva de aprendizaje. Y en tercer lugar, si me acepta el salario. Es decir, esos son los 3 criterios, que me encaje en presupuesto, que tenga la habilidad técnica previa y que tenga la experiencia previa, porque así lo dejo, lo aterrizo, le doy un teléfono y que empiece a chutar, ¿no? Y a generar productividad. Y eso tiene 1000 riesgos que luego se ven reflejados, pues por ejemplo, en la falta de encaje cultural, en eso que tú hablabas de los valores, se ve reflejado en que la gente acepta ese trabajo porque en ese momento no le queda otra y no se ha atrevido a negociarte el salario cuando tú le has planteado un salario ridículo a lo mejor para su experiencia, pero como tiene que pagar facturas o su mujer está embarazada o vete tú a saber cuáles son las circunstancias de cada uno, pues aceptan, pero están deseando que les salga otra oportunidad y lo único es que se ponen a buscar trabajo desde el trampolín de la actividad, de tener trabajo. Claro. Entonces, te estás pegando un tiro en el pie. Uno tiene que contratar, mira, el criterio técnico en algunos trabajos es imprescindible y en otros no. Por ejemplo, tú a un delineante no le puedes contratar a un tío de la calle y que no sepa delineación, Claro. que no sea arquitecto técnico, porque si no, es un pan como unas hostias, que se suele decir. Te vas a pasar tú 5 años formándolo y esa no es la idea de una empresa. Por eso están las universidades y demás, ¿no? Pero tú sí que puedes contratar a una persona que tenga que aprender simplemente pues algo de redes sociales, que tenga un par de cursillos, que tenga un certificado básico y tú hacértelo a tu medida y tú enseñarle. Y además, en ese intercambio se va a generar un sentimiento de reciprocidad, una deuda emocional. Yo a la gente que más admiro de mi carrera profesional ha sido a las 2 personas que me convirtieron en mejor profesional y que me contrataron sin saber hacer el trabajo que ellos me pedían que hiciera y generosamente me dieron no solo la capacidad técnica, sino también la capacidad humana. Y eso ha sido, para mí, transformador en mi carrera. Claro, y a mí me contrataron, la primera vez que me contrataron para dirigir un departamento de formación y best practices, de buenas prácticas a nivel europeo, en 13 países, yo no había dirigido un departamento de formación en mi puñetera vida. Yo dirigía el área de desarrollo de negocio, pero siempre me ha gustado mucho la docencia y yo planteé el reto, me vine muy arriba, pero yo también he sido empleado y a veces he sido un capullo como empleado. Me vine muy arriba porque llevaba mucho tiempo dando muy buenos resultados y dije, yo quiero ser el director del área de formación para toda Europa. Y se tuvieron que inventar el puesto para mí, porque forcé mucho al punto de que puse la carta de me voy de la empresa, al director general le puse mi baja voluntaria. Finalmente no me dejaron ir, ¿vale? Pero fui un capullo. Dicho esto, tuve la grandísima fortuna de que el departamento se creó un poco a medida para mí en Londres, me llevaron a Londres, que era otro de mis peticiones, quería vivir allí, y mi jefe, amablemente, dedicaba un 15-20% de su tiempo todas las semanas a enseñarme a ser el mejor director del área de formación, el que mejores programas de formación desarrollase, el que mejor gestionase su equipo. O sea, además de enseñarme a diseñar programas de formación para líderes, me convirtió en un líder y fue mi mentor 3 años y medio. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía todas las cosas que él me enseñó a hacer. Entonces, eso se puede aprender en algunos trabajos. Lo que hace falta es el hambre. Yo sí tenía hambre. De hecho, yo me rebelé porque tenía mucho hambre y no me daban nada que comer, si se entiende la analogía. Sí, totalmente. Por ahí totalmente. dije, me voy a un buffet libre, Claro. que aunque sea una corporación más pequeña, yo pueda repetir. Desarrollar todo tu potencial, claro. Tenía mucho potencial, pero mi jefe en España no me lo reconocía ni me daba la oportunidad de crecer. Era egoísta y decía, prefiero tenerte donde te tengo porque me das muy buen resultado, a mí tu carrera profesional me importa muy poco. Es decir, ambos éramos 2 capullos, ¿vale? Mi jefe y yo. Y esa relación no iba a ningún lugar, al punto de que yo hubiera estado 4 años menos en la compañía, si hubiera sido por él. Claro. Pero me quedé gracias a que un señor de manera muy generosa, bastante más senior que él, me ayudó a quedarme y construyó todo un entorno donde yo pude desarrollar ese potencial y poner todas mis ganas. Esto que me pasó a mí no es excepcional, esto le pasa a miles y miles y miles de chavales todos los días, pero se encuentran con ese frontón, con ese muro de vez en cuando egoísta que dice, no te saco de aquí, no te cambio de posición, no te doy el reto
porque a veces porque no tengo la oportunidad, que también pasa, las organizaciones tienen limitaciones para desarrollar talento y si contratas muy, muy bien y tienes mucho talento por exceso, la gente se te va, pasa en los clubes de fútbol. Tú no puedes tener a Mbappé, a Messi y a Neymar en el banquillo, porque al año siguiente están en otro equipo, ¿no? Claro. Entonces, el problema de todo en la vida, por eso he iniciado y vamos a concluir, si te parece, diciendo lo mismo. Todo es prueba-error, todo se aprende a través de los tropiezos, de cometer errores. Yo soy quien soy hoy en esta entrevista porque me he pegado muchos batacazos y he metido la pata muchas veces. Y digo las cosas que digo no porque yo no haya cometido esos errores, porque he estado ahí, he cometido esos errores. Es que muchas veces dicen, es que eres muy crítico con los empresarios, con los ejecutivos. Es que yo he estado en eso, he cometido esos errores y veo que los siguen cometiendo. Lo único es que yo decidí en algún momento aprender de esos errores y modificar mi conducta. Y me produjo buenos resultados. Yo no he sido el Jordi alemán que soy hoy toda la vida, no es cierto. Yo soy un constructo continuo y como tal, como curioso que he dicho al inicio que soy, trato de aprender continuamente, de leer, de observar, de imitar a aquellos que entiendo que se comportan bien y que me parecen referentes y poco más te puedo contar. Pues Jordi, a ver, llevamos una hora charlando, yo estaría toda la tarde contigo, ¿no? Yo sabes que tengo otra cosa, si no me quedaría, claro, pero tengo otra cosa en 3 minutos, así que... Pues vamos a ir despidiendo, Jordi, te agradezco mucho. Oye, hemos hablado pues de muchas cosas, ¿no? No importa si al final lideras un equipo en una empresa pequeña, ¿no? En una empresa grande, la clave al final está en reconocer nuestra humanidad, ¿no? Que es de lo que hablas tú, que es inherente a la persona y esas imperfecciones que vienen con ella, ¿no? De ahí un poco del el liderazgo imperfecto, ¿no? Y eso hace que nos permitamos liderar de manera más empática y más efectiva, ¿no? Así que yo creo que ha sido una charla súper interesante, Jordi. Te agradezco, muchas gracias por estar aquí, compartir tu visión. Espero que esta conversación haya arrojado algo de luz sobre cómo podemos forjar ese camino, ¿no? Hacia el liderazgo más auténtico y más humano. Y una cosa que quiero decir, otro de los peligros que tiene el estar teletrabajando, ¿sabes cuál es para mí? ¿Cuál? Que tengo muy cerca el frigorífico. Sí. Eso es un gran Yo también peligro, tengo que mirarme lo que algún kilo de más cojo cuando estoy mucho tiempo en casa. Sí. Genial. Bueno, Jordi, lo dicho. Nada, yo agradecerte a ti, Fran, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado, que han sido muchos, todos sus comentarios, el estar aquí una hora con nosotros, el apoyo diario de la gente que en LinkedIn pues tiene a bien pues suscribir mis palabras y mis aportaciones. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos y sobre todo no penséis, no os miréis en el espejo de la perfección porque la perfección no existe. El día que os veáis perfectos, ir al médico porque algo no está funcionando ahí dentro. Así que nada, un abrazo muy fuerte y a continuar. Un abrazo y muchas gracias, Jordi. Gracias, cuidaros. Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital. Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital. Hoy exploraremos un tema crucial para cualquier negocio y es la importancia de trabajar la cultura empresarial. ¿Alguna vez has hablado con alguien que te llena de energía y entusiasmo? Imagina llenar tu empresa con personas así. Hoy hablaremos de por qué es vital contratar considerando el ajuste cultural y cómo esto puede generar empleados comprometidos y entusiasmados. Y es que el ajuste cultural significa encontrar empleados que compartan los valores y comportamientos de nuestra organización. Estudios demuestran que un buen ajuste cultural conlleva a mayor satisfacción laboral y rendimiento. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no encaja? A veces el ajuste no es perfecto y es aquí donde necesitamos estrategias para manejar estas situaciones, proporcionando oportunidades de éxito o tomando decisiones difíciles. Definir claramente la cultura de tu empresa es fundamental, por lo que pregúntate, ¿qué tipo de empresa quiero liderar? Consulta a tus empleados sobre qué les gusta de trabajar allí. Esto te ayudará a contratar personas que no solo sean técnicamente capaces, sino que también enriquezcan tu cultura
empresarial. Recordemos que cada empleado es parte de un organismo vivo. Necesitamos que todos trabajen en armonía para alcanzar el éxito. Al final, una gran cultura varía de persona a persona y no hay una solución única. Pero como líderes debemos establecer una cultura alineada con nuestros valores y asegurarnos de que cada empleado se siente cómodo y valorado. Y estate atento al próximo capítulo donde te hablaré de 6 claves para valorar a tus empleados y potenciar tu pyme. Llegamos al final de este nuevo episodio, el episodio 55 del podcast, y quiero recordarte que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que como sabes es un club de empresarios, de directivos, es un club online y presencial que estamos empezando, pero que pronto vas a ver muchos avances y muchas ventajas si te apuntas, si perteneces al club. Recuerda que lo puedes hacer gratis ahora en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Esta semana quiero contarte un evento importante, un hito importante en este comienzo del club, que es el programa Embajadores de Córdoba. Si conoces Córdoba, conocerás seguramente la Mezquita Catedral, que es el monumento o uno de los monumentos más importantes de Córdoba. Pues justo en un lateral de la mezquita existe un edificio que está considerado una de las mayores representaciones del gótico humanista de la ciudad de Córdoba. Está enclavado dentro del barrio de la Judería, que forma parte de una de las 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que solo, y tengo el orgullo de decirlo, que solo la ciudad de Córdoba tiene el gran privilegio de tener en el mundo. Y precisamente en ese edificio está situado el Palacio de Congresos de Córdoba, que tiene una iniciativa que se llama Embajadores de Córdoba, donde se han convertido en una especie de altavoz para todos los sectores de la ciudad, de la provincia y de la región. Este programa es la plataforma que da voz a diferentes ámbitos como el social, el económico, tecnológico, educativo, cultural, no solamente del Palacio, sino de Córdoba, su provincia y también a nivel de Andalucía. Pues bien, tengo que comunicarte que el Club de Alto Rendimiento Empresarial ha firmado un acuerdo con el Palacio de Congresos de Córdoba para pertenecer a esta plataforma de Embajadores de Córdoba, con el objetivo de establecer sinergias entre las dos organizaciones y que el club se dé más a conocer en todos estos sectores. Y este es solo un paso más que estamos dando desde el club. En este caso ha sido en Córdoba, pero poco a poco iremos dando más pasos en diferentes ciudades. Ya sabes que el club está presente en todo el territorio nacional, aunque se van a ir realizando acciones locales en cada una de las ciudades donde está teniendo más presencia y firmando acuerdos de colaboración entre el club y aquellas entidades que quieran colaborar. En este caso ha sido el Palacio de Congresos de Córdoba. Y para terminar, quiero invitarte de nuevo a que si aún no te has apuntado al Club de Alto Rendimiento Empresarial, lo puedes hacer en la dirección que te he comentado antes, te la repito de nuevo, www.clubdealtorendimientoempresarial, y te puedes apuntar gratis y bueno, estarás dentro de nuestra comunidad de empresarios y de directivos. También te invito a que si te ha gustado el episodio, lo compartas entre aquellas personas que creas que les puede gustar, sobre todo va dirigido a emprendedores, a directivos, a empresarios. Y también te cuento que todos los meses hay un sorteo de un libro entre todos los comentarios que nos hayáis dejado en las plataformas donde se escucha el podcast. Bien en la página web o bien en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y en todas aquellas plataformas donde se puede escuchar el podcast. Pues nada más, espero que pases una buena semana y nos escuchamos en el siguiente episodio. Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios, aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!